Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma en este viernes 12 de mayo. Y si vieron en las inmediaciones de Épica una persona dando vueltas, era un estudiante del CURE buscando la puerta para ingresar al estudio. Sí, no se preocupen. Que quería un amigo del ajeno. Pero no, era el nuestro. Nos estaba buscando a nosotros ahí dando vueltas porque llegó la gente del CURE, aquí estudiantes, porque en este mayo, mes de la memoria, este especial que realizamos hace un buen rato ya en Ulmanianas, vamos a meternos un poco sobre lo que ocurría, lo que ocurrió o cómo se ha transformado o cómo influyó también la dictadura aquí en nuestro balneario, no solamente en nuestro país y el departamento, sino directamente en Punta del Diablo. Por eso mismo la gente del CURE tiene este proyecto de extensión universitaria, así que ¿para qué esperón? Y vamos a hablar nosotros y lo tenemos a Capelán para que presente toda la bandada. Bueno, me cambio de mostrador. Muy bien, lejos lo quiero. Buenos días a la radio audiencia, mi nombre es Germán Capelán, soy estudiante de gestión ambiental y estamos acá al aire con Serrana Muniz y el Pisi, como lo conocen acá en Punta del Diablo. No podemos decir tu nombre de verdad, ¿no? Es secreto. Es secreto, bueno, es mágico. Pisi, otro participante, y hay muchos más participantes dentro de este proyecto de extensión universitaria. Por ahora, es un proyecto de extensión universitaria. Así que les hago un raconto de cómo llegamos hasta acá. Me parece bárbaro. A la radio, al Pisi le costó llegar, pero al proyecto mejor. Pero bueno, el proyecto arranca en sí por esas cosas que pasan en Punta del Diablo. ¿Vio el grupito ese de Comparto Viajes? Sí. Bueno, un día yo estaba en mi auto en Montevideo y compartí viaje con alguien llamado Casio, que capaz que lo conocen. Ajá. Y me entró a hacer unas historias. Yo no lo conocía, en realidad lo conocí en ese momento, el Casio. Y él me entró a contar cosas de Punta del Diablo. Venimos hablando todo el viaje. Amigo de Shakira y Piqué. El mismísimo. Está muy despierto usted. Está picante, vino picante. Está muy despierto hoy, pero vino picante. Y bueno, Casio me entró a contar de un barco que había desaparecido acá en Punta del Diablo, llamado La Pinta Roja, y justo era en la época de la dictadura cívico-militar. Y todo cuadra en el mismo momento que yo estaba estudiando en una materia que se llama taller, que tenemos en la gestión ambiental. Bueno, en el CURE en realidad son varias carreras también. Y cuadra que yo estaba estudiando eso, que estábamos estudiando los espacios represivos de Rocha en la dictadura cívico-militar. Y son como esas cosas que van cayendo una tras de la otra. Casio me dice, el que tiene toda la data es Lucas, no sé si lo conoce. Que anda por ahí el anda escribiendo, bueno, otro personaje de Punta del Diablo. Y bueno, ahí nos juntamos con Casio y Lucas, me contaron todo lo que sabían sobre la Pinta Roja. Acto seguido, no tan acto seguido, ¿no? Con los tiempos universitarios y zarazas. Me junto con Carlos Marín, otro personaje que también conocemos en el MAC, que estuvo por aquí hablando de las historias afro de Rocha, no sé si lo recuerdan, el año pasado. Y bueno, le comenté a Carlos toda esta historia y fuimos ahí pensando en armar una idea y después me encontré con Serrana. Hola, Serrana. Hola. Serrana, ¿cómo llegaste vos bienvenida, buen día. ¿Cómo llegaste vos a esta idea, más allá de esta propuesta, pero cómo te acercás vos a esta historia? Un poco parecido, Germán, el año pasado en el evento que se hace en el CURE el 27 de junio, conmemorando el aniversario del golpe de Estado, presentó un poco lo que había trabajado sobre los espacios represivos de Rocha y como ideas que eran ideas solamente en ese momento de posibles formas de abordar la temática. Y ahí yo me acerqué a él y le dije, me interesa muchísimo poder trabajar en esto. Y ahí yo también en el segundo semestre del año pasado, en el mismo taller, pero del año siguiente, trabajamos también sobre la memoria sobre la dictadura cívico-militar en Rocha. Y es muy claro estudiando eso que es muy poco lo que hay, como que la mayoría de las investigaciones se han concentrado en Montevideo y en Canelones y sobre todo sobre los desaparecidos, que por supuesto que es muy importante. Pero otras formas de represión, otras víctimas, como mencionaban al principio, no han sido temas que se han hablado tanto, y además las características que tiene el resto del país al ser en los 70, ¿no? Pueblos chicos donde nos conocíamos todos, donde las personas que eran parte del sistema represor del Estado eran vecinos, habían sido compañeros de clase y demás, entonces es bien diferente y es bien complejo poder abordar esas temáticas, ¿no? Porque bueno, hay heridas que siguen abiertas, el entretejido social ahí se rompió.
Y bueno, nada, teníamos ganas de hacer algo con eso. Ahí Germán había traído como que este hecho concreto de la desaparición de este barco en ese contexto, y nos parecía como un punto de partida interesante como para poder reconstruir colectivamente la memoria de lo que fue esa época y cómo se vivió acá concretamente. Y ahí, pensando, armamos equipo, somos unos cuantos, ahí podemos contar quiénes estamos en el equipo, pero nos presentamos para pedirle financiación a la Comisión de Extensión, la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, para llevar adelante este proyecto que es de extensión estudiantil, que nosotros ahora estamos más en la parte de más de investigación, de poder entender bien, pero tiene una segunda parte que es esto de trabajar con las personas que habitan acá y construir colectivamente y pensar juntos. Entonces, bueno, más adelante vamos a estar haciendo talleres y demás. Más o menos por ahí, me extendí un montón. Perdón. No, claro. No, está bien, pero antes de meternos en lo que han comenzado a recolectar de la información, ¿cómo es la dinámica? Porque está bueno también pensar cómo es que se está trabajando en esta investigación. ¿Qué decidieron hacer? ¿Se prepararon? ¿Cómo lo organizaron? ¿Hicieron entrevistas? ¿Estuvieron buscando, me imagino, bibliografía? Bueno, ¿cómo se movieron? ¿Cómo prepararon la investigación? Me imagino que todavía sigue siendo investigada, pero por lo menos para que la gente sepa cómo se organiza un grupo de vecines para saber qué pasó en el lugar donde vive. Bien. ¿Se escucha ahí? A ver, Hola. esperemos. Justo al rapero le cortaron ¿Te das cuenta? ¿Está prendido? ¿Sí? A ver. Atento. Le pasamos. Ay, sí, está. Claro. Se pasa ese, dale. Buenas. Sí. ¿Cómo El está? Bueno, Perdido. contanos. Yo soy el Perdido. Me gusta mucho Perdido, que es un estándar de jazz que está muy bueno. Y justo llegué a la radio y me dicen, no, en una ventanita por ahí los vas a escuchar, metete. Era como, wow. Un milagro llegar, sí. Y llegaste, Así que gracias. Bueno, Pisi, contanos, ¿cómo se preparó esta investigación, esta dinámica? Esta dinámica en realidad es como un poco de todo también, ¿no? Surge un poco de esta inquietud y este contexto entre Germán, Marín, Serrana. A mí me la pasó Germán también un día, me vino a poner la luz en casa, así que me bajó la lamparita. Porque es electricista el tipo también. Claro. Y fue increíble porque realmente justo estaba estudiando una materia en antropología y era algo que me movilizaba mucho, la memoria del lugar en sí. Y yendo más a la respuesta, es un poco de todo. O sea, se busca bibliografía, se trata de recopilar información, en este caso científica no, porque son contextos en donde no se ha estudiado mucho en el interior, como decía Serrana, y estos temas también que mueven ciertas sensibilidades. También fue medio serie en Netflix, ¿viste? Fue medio... Sí, porque un día nos juntamos, la primera charla que tuvimos, el encuentro, nos juntamos en la casa, en las sierras, en la casa de Pequi, que es una de las integrantes del grupo también, y era un papelógrafo de 2,5 metros por 1,30 m Y capaz que hasta más, ahora, porque después terminamos el ventanal. Claro. Claro, para que la gente se imagine, sí, como viste lo del investigador, ahora entiendo a dónde ibas con lo de Netflix. Así. Claro, era re papelógrafo serie. al lado de otro, al Y lado una de luz otro. tenue, ¿viste? Y 8 personas hablando del tema, que también trae como cierta movilización energética. En el papelógrafo armábamos un diagrama, un sociograma con todos los personajes que íbamos conociendo de Punta del Diablo, que ahí es donde participación fundamental de Lucas. ¿no? Lucas, gran abrazo a Lucas. Nada, un gran agradecimiento también porque sí, se repuso, se reportó, estuvo, quiso compartir lo que sabía también, y nos ayudó un montón en principio como a, bueno, toda esta información, ¿no? Que se tiene o se sabe o se cuenta, o también eso, entras en un campo en donde la verdad es lo más inestable también, porque uno te dice una cosa y otro, entonces un poco también el proyecto trata de eso también, de que el cuentito se cuenta entre cuentitos, un poco así, ¿no? Como que no podés confiar de cierta manera en nadie, porque te van a decir una cosa y te van a decir otra, pero al mismo tiempo cada uno lo cuenta como lo vivió, y eso es una verdad también, porque el hecho en esta búsqueda y
mismo los diarios o revistas de la época, todos dicen cosas diferentes, o sea, documentos escritos que dicen una fecha y dicen otra, entonces mismo ahí está como la incógnita que tenemos, y eso mucho más con la memoria de la gente, ¿no? Que es algo que se va perdiendo, entonces también nos parecía muy importante, es el momento, ¿viste? Porque esta gente lo vivió y está en un momento de la vida que también es necesario escucharlos, ¿viste? Como realmente vivimos en un lugar en donde el lugar tiene memoria y esas personas tienen algo para decir, como que pasan 20 años y esas personas no sabes si van a estar, ¿viste? Entonces como que me parece muy importante, es más, me emociono hablando de esto, como bueno, ¿qué está pasando, ¿viste? Y también paralelamente a mí personalmente me lleva como de traerlo al presente, de también como estamos en un contexto en donde me estoy colgando un poco, pero bueno, en donde se está gestando el pueblo también, ¿no? Porque eran, no sé, 300 personas que vivían cuando sucede esto de Pinta Roja. Entonces es como la gestación de una comunidad en donde hay un evento que deja una herida, un trauma, y eso es el cimiento de lo que es Punta del Diablo hoy en día. Entonces hay una carga también, siento yo, que es necesaria hablarla, traerla y sanarla, ¿no? Como esa herida también, y eso desde la sensibilidad. Poco no sabemos muy bien, era un campo que, somos estudiantes, ¿viste? Nos mirábamos y realmente nos sensibilizaba, y capaz que no contábamos con las herramientas en el momento de acercarse, pero es haciendo también, y ahí Marín también nos ha dado una mano gigante, el tutor, de este es un tema así, esto se trata de esta manera, un montón de información, pero bueno, vamos en ese camino. Uh-huh. Sí, de Capelán levantó la mano. Levanté la mano. No, volviendo al tema de la investigación, quería ir un poco antes de llegar a todo esto que llegó, que lo que decías vos, lo que preguntabas, Laura, de la investigación, sí, obviamente hubo mucho estudio de bibliografía, mucho, y en realidad por más que no haya acá, sí entramos a buscar espejos, y hay mucha información, ahí es cuando te das cuenta que no hay tanta acá en el interior de Uruguay, porque en Argentina, por ejemplo, sí hay un montón, en Chile hay un montón. Y esto de la memoria que hablaba Pisi va por ahí también. Encontramos en el interior de Argentina, en Santa Fe, en Córdoba, estudios sobre la memoria y sobre la represión y las otras víctimas. Como acá también está el caso de La Tablada, que hay varios estudios sobre eso. Y las otras víctimas que básicamente eran todes, ¿no? Los de la época, los que estaban cerca de las zonas de injerencia militar, como estamos acá, muy cerca de la fortaleza. Algo que se denomina como la geografía del terror. Hay unos papers muy buenos en Argentina sobre ese tema. Y si ustedes entran, por ejemplo, a la página Sitios de Memoria, que tiene marcados muchos, hay un mapita y usted puede ver cada cosa, dónde estaba la cárcel, dónde estaban los sitios represivos, dónde estaban los clandestinos. Todo eso, ves el mapa y ves un montón de puntitos en Montevideo, millones de puntitos en Montevideo, y en el interior es como hay apenas, o sea, están los batallones como para decir, bueno, seguro que en el batallón algo pasó, entonces está marcadito apenas, pero no hay, y sabemos que hay más, tienen que haber más cosas, entonces eso que también lo que nos lleva un poco a estudiar, ¿no? Y Serrana, también preguntarles con qué se encontraron a la hora, hicieron entrevistas territoriales, entrevistas de campo con vecines, ¿con qué se encontraron? ¿No? Porque hace pocos días también hablaba Germán, al estar tan cerca con Ivonne, al estar tan cerca de la época, es difícil hablar, ¿no? Del acontecimiento, al saber que tu compañero de escuela o tu vecino tal vez participó, ¿no?, en esta cercanía, que la comunidad se apegue al silencio general. Es natural, ¿no?, que ocurra. ¿Y qué se encontraron ustedes a la hora de ir a golpearle la puerta a esos vecinos para contarles que estaban haciendo esto y pedirles sus testimonios? Bien. Todavía estamos en el proceso, ¿no?, de hacer las entrevistas y de procesarlas. Así que nada, yo he estado en algunas de las entrevistas y como les decía, nuestro punto de partida fue este hecho concreto de la desaparición del barco. Y sí nos encontramos que, por supuesto, es un hecho traumático acá. Entonces, de repente,
es un poco difícil llegar a que nos cuenten demasiado sobre ese hecho concreto, pero sí surgen un montón de lo que decía recién Pisi, que es bien interesante, de cuál era el contexto en ese momento en el pueblo, y de cómo se vivía, y que eran muy poquitos, y que era un pueblo en el que se conocían todos. Entonces, ¿qué implica un hecho así? Y además, nada, la fuerte presencia, eso sí aparece en muchos relatos. Había una presencia militar muy fuerte por estar tan cerca de Santa Teresa, y relatos que de repente son un poco diferentes que los que siempre escuchamos. Yo que ahora vivo acá hace un tiempo, pero siempre viví en Montevideo, que son mucho más blanco y negro, ¿no? Acá es como que la presencia militar también hizo que llegara la luz, que se construyera la ruta, participaron en la creación de la cooperativa de pescadores. Entonces está como... nada, son... Sí, asociado al progreso en cierto punto, entonces es medio dicotómica la memoria. Por eso también el trabajo termina siendo un poco... O sea, la pinta roja sí es el disparador, porque fue lo que nos trajo a todos acá, pero termina siendo un trabajo más de memoria del pueblo. Y la pinta roja sí, lo hablamos, si quieren hablarnos. También todos recuerdan cosas distintas sobre la pinta roja, como decía Pisi. Incluso muchos libros, afamados libros sobre las costas y sobre Punta del Diablo, tienen mal la fecha de que se hundió la pinta roja. Está mal, en la mayoría de los lugares está mal. O sea, donde la encontramos fue en la Biblioteca Nacional, que era otro tema que queríamos mencionar un poco, que no encontramos acá, ¿no? Quisimos ir a la biblioteca a revisar la biblioteca de Rocha, de Castillos, para ver los diarios de época. Y no había nada acá. Tuvimos que ir hasta Montevideo, hablando de descentralización y cure. Tuvimos que ir hasta Montevideo a revisar los diarios, y ahí en los diarios de época logramos encontrar la fecha donde se menciona la desaparición en varios diarios, y coincidimos con un año, porque ni siquiera en el año se le coincidían las fechas de lo que se decía, lo que se dice en los libros de historia de la zona. Y bueno, después en las memorias de las personas, como dice Pizzi, la gente se va olvidando, y más cuando ya pasó algo hace tantos años. Te vas olvidando y no sabes que si fue hace 30, 31, 32 años, 40, 41, 42, 50, imagínate, no sabes qué hice ayer, imagínate. Pero que la gente se equivoque con el año no asusta tanto como si los libros de historia, ¿no? Y en este caso que ustedes van recolectando, intentando armar una historia que en los libros que andan por acá está mal, ¿no? Porque me quedo pensando en eso, que hasta en esa verdad que uno dice, no, en el libro te lo dijo tal o cual, ¿no? De acuerdo a lo investigado hasta ahora, ¿qué es lo que encontraron ustedes? ¿Qué podrían decir de la interpretación de todo lo que han recolectado que ocurrió el día de la desaparición de Pinta Roja? No, por lo menos para que la gente que no sabe lo que ocurrió, la gente dice, Pinta Roja, ¿de qué están hablando? ¿Cómo? Fecha, ¿qué fecha desaparece? Por lo menos lo que ustedes pueden confirmar de lo que han estudiado hasta el momento, de fechas, y qué fue lo que ocurrió y lo que se sabe hasta el momento. A mí lo que me queda claro es que no puedo confirmar nada. Eso es lo único que no sabemos. Todo el proceso, pero por lo menos las fechas para que la gente sepa que desapareció una barca, que después aparecieron los tripulantes. Sí. Bueno, que tenga una idea quien no tiene ni idea de lo que es la Pinta Roja. Finales del 78, principios del 79. 10 de diciembre del 78. Es fácil acordarme porque tengo un cumpleaños bastante importante, un par. Y ahí, claro, se da un momento también festivo, Navidad, entonces hay como, nació fulanito de tal, como que hay ciertas cosas que claro, te llevan a decir, bueno, pasó tanto tiempo. Uh-huh. Pero sí, la memoria de la gente es la memoria de la gente. Y... Bueno, pero igual a la pregunta concreto, es un barco, para contarle a la gente que no sabe nada, es un barco de pescadores, como tantos barcos de pescadores de Punta del Diablo, que naufragó en alta mar y no se sabe exactamente qué pasó, porque no apareció nunca el barco como para decir, bueno, se rompió por este lado, no apareció nada del barco. Eso fue lo misterioso y fue lo que también nos llevó a generar una intriga, a tener ganas de investigarlo, el caso. Porque después los cuerpos sí fueron apareciendo a lo largo de todo diciembre en las costas de Rocha, en general, hasta Aguas Dulces, y bueno, ahí también está la memoria de cómo van apareciendo para algunos en Aguas Dulces, otros hasta nos llevan a decir La Paloma, creo, en alguna entrevista. Los cuerpos fueron apareciendo, pero nunca apareció el barco, ni nada del barco, que es lo que los locales ven como raro, porque siempre aparece o el tanque de combustible, una tabla, algo, pero no apareció nada. Entonces, eso es lo misterioso.
Después saber, no sabemos nada, como dice Serrana. Bien, bueno, pero está bueno que la gente que no tiene ni idea que sepa que fue la desaparición de una barca, sale un día y no regresa, y al tiempo comienzan a aparecer los cuerpos de los tripulantes y no aparece nada más que tenga que ver con la barca. Hay un dato que quizás se esté tirando fruta, ¿no? Pero digo, no es algo habitual que suceda, digamos. No es que raro. se No. perdían barcos todo el tiempo, digamos, o sucedía cada tanto que No. desaparecía un barco, digamos. No pasaban esas cosas. No, y cuando pasó las últimas veces, que todos recuerdan unos que son más cercanos, no sé si por el 2000 o por ahí, supuestamente eran pescadores que no eran de acá y le dijeron Claro, no vayan y para donde fueron, están, ¿no? y fueron a donde no tenían que ir. Ponele que eran, no me acuerdo ahora si habían dicho de Perú o de Bolivia, creo, los Claro, tripulantes. pero por ejemplo, de ese barco sí aparecieron restos, se Claro. encontró Se todo, sabe que digamos, pasó, claro, digamos, claro. como que... Claro, también era otra época, sí. Claro, bueno, sí, pero que no aparezca absolutamente nada es bastante llamativo, ¿no? Es llamativo. Claro. Sí, es muy raro. Y también, a mí por lo menos una de las cosas que me sensibiliza bastante son los cuentos de lo que fue esa vigilia, ¿no? Estar esperando a que, ¿no? Con la esperanza de que vuelva el barco desde un punto alto del pueblo, así como que siempre turnándose pero que hubiese alguien esperando a que volviese hasta que, bueno, eventualmente aparecieron los cuerpos y se entendió que no iban a volver, pero nada, esos son relatos que son muy fuertes, ¿no? Con bastante trauma, diría yo. Y también como que en los relatos también surge esto del apoyo entre vecines en ese momento, de cómo las mujeres estaban juntas, como que hay un montón de cosas ahí de la comunidad llevando adelante juntos el vivir esto que es impresionante. Sí. ¿Y cómo sigue? Ustedes siguen en investigación, pero con esto de que en algún momento van a llegar acá a Punta del Diablo a abrir, a compartir estos talleres, eso que es para el próximo año, lo tienen pensado para este año, ¿cómo sigue el trabajo de investigación? Cronograma, me viene porque tengo cara de cronograma tiene Serrana, ¿no? Tenemos. Si sos la única que lo sabés con las fechas claras, decilo, Serrano. No hay fechas claras. Todavía no hay fechas definidas, pero sí tenemos la intención de el mes que viene. Como que este mes sabemos que pasan un montón de cosas acá en Punta del Diablo por el mes de la memoria, entonces queremos sumarnos, pero no en plan de llevar adelante nosotros una actividad, sino sumarnos y seguir entendiendo cuál es la representación que hay acá en el pueblo sobre lo que pasó en esa época y las preocupaciones de los que viven hoy en día acá, que de repente muchos no vivieron en esa época. Y sí, ya pensar para el mes que viene, capaz que más asociado a la fecha del 27 de junio, un taller donde podamos invitar a quien se quiera acercar, teniendo un poco más sistematizado lo que hemos encontrado hasta ahora, de trabajar la temática ahí. Así que ya aprovecho si hay alguien que está escuchando, que esté interesado o que tenga algún relato que nos quiera acercar, esto sigue abierto, vamos a estar trabajando todo el año. También tenemos pensado hacer algún encuentro más con todos los que participaron, a quienes hemos ido entrevistando para poder pensarnos colectivamente también. Y bueno, y también con lo que hemos ido registrando, obviamente que con el permiso de todos los que hemos ido entrevistando, queremos ver si llegamos a hacer un podcast o algún audiovisual, pero generar algún producto que se pueda compartir y que quede. Más o menos eso es lo que tenemos pensado en este año. Bueno, tremendo. También la propuesta. Lucas nos decía el 092-310-520. Mis saludos a los chicos y vamos a seguir investigando hasta que se pueda llegar a la verdad. Así que bueno, es muy emocionante y me imagino que también es un momento histórico porque al menos, no sé si hubo alguna otra investigación hasta el momento sobre este caso en particular o abordar Punta del Diablo desde esta temática, que ustedes hayan encontrado algún otro estudio o si estamos haciendo historia desde aquí y empezando a eso, ¿no? Parece que en los balnearios no hay memoria, no hay historia porque solamente funcionamos en verano y no. Bueno, sí, no, sobre Punta del Diablo en particular, lo que sí habría investigaciones son sobre el Zarco, que bueno, tenemos el único desaparecido de Rocha, y sobre lo que decía Lucas, gracias por el saludo, pero la palabra la verdad es un poco fuerte para nosotros,
porque bueno, la verdad es la que recuerda cada uno en estos trabajos de memoria, no hay una verdad, son todas, y la construcción de la memoria es un poco eso, ¿no? La sumatoria de mini cuentitos, como decía PC, y es eso, o sea, no es algo de Sherlock Holmes de llegar al asesino. O sea, claro, es como construir y ver cómo se recuerda, porque, o sea, ese barco no lo vamos a desenterrar nosotros, entonces es ver cómo se recuerda la época y cómo era la vida en esa época, que es lo que está bueno, creo, de este trabajo, que nos estamos encontrando con eso, ¿no? Con un montón de información más allá de la pinta roja. Y que de eso todavía sigue atravesando el balneario, ¿no? Tal cual. Porque, como decía Alpicia, al estar en un momento de pocas personas, de la creación de la comunidad, ¿no? O del fijamiento ahí, porque después está la cooperativa, empieza a ocurrir otra cosa, en el nacimiento de eso está este hecho. Por lo tanto, tal vez a veces uno dice, che, pero no puede ser que esto, nadie dice nada, no habla, y uno dice, bueno, pero ¿cómo viene criado este pueblo? Claro. ¿No? Claro. Sí, los silencios también hablan también, Sí. y eso es muy importante a la hora de entrevistar, como preguntar algo y ves que hay un silencio, es como, sostener el silencio porque quiere decir mucho también. Y en los lugares también, siento que el lugar guarda una memoria, más allá de la memoria que no sé, que tenemos como cuentito. El lugar tiene una memoria energética, ¿no? Y lugares así que pasan cosas más, no están con tantas influencias, digamos, de ruido, ¿no? Como que guardan más todavía la memoria, yo siento, ¿no? Como que la tierra trae una información y cosas así es como que te despiertan también esa sensibilidad y decís, bueno, algo está pasando, ¿qué hacemos con esto? Y un poco lo que decía el Cape, o sea, la verdad, a ver, ni idea, ¿viste? A la iglesia nunca fui. Y una vez un amigo me dijo algo que me resonó bastante, que era como, son las muchas verdades. Si hay una verdad, es el compartir y respetarse y ser humilde ante la verdad del otro, ¿no? Y como poder decir, no te juzgo, ¿viste? Te respeto y siento lo que está pasando dentro tuyo y lo que estás diciendo, y yo opino esto y siento esto, y ahí en ese encuentro sucede algo. Yo creo que, no voy a decir que es la verdad, pero bueno, hay algo que me lleva hacia, y este proyecto también es como que trata de reconciliar todas esas partes. Claro, porque en definitiva esto es un cúmulo de testimonios, digamos. Llegar a una verdad que, como ustedes decían, pareciera absolutamente imposible, digamos. Y sintieron que este mensaje que ustedes tienen, o sea, recién el Pisi decía, ¿no? Como esto de, bueno, acá no queremos juzgar a nadie, acá lo único que queremos es tratar de reconstruir un rompecabezas entre todos los testimonios, y será lo que cada uno recuerde, digamos, ¿no? Como con los involucrados, con los testigos, con los que vivieron aquellas épocas, sintieron que hubo una apertura, sintieron que había ganas de contarlo, sintieron que no, más obviamente sin nombre, sin personalizar absolutamente nada, ¿no? Pero que se podía llegar a esos momentos de la memoria, no se quería. ¿Cómo sintieron reencontrarse con esa historia de cada uno? Hay de todo. Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que a medias. A veces uno también no está totalmente abierto como para llegar a esos lugares. Es como romper también uno el prejuicio del otro, ¿viste? Sobre todo eso, como ir liviano, sin gafas, sin expectativas. ¿No? Pero eso lo hemos aprendido también, que es lo bueno de estos proyectos de extensión, de que, como decía Pisi, que tenemos un tutor que nos guía, pero también se aprende haciendo. Claro, o sea, nosotros nunca habíamos hecho entrevistas, la mayoría, y menos de esta temática, que arranca siendo heavy si arrancás preguntando por la pinta, pero terminamos hablando un poco más de cómo era el pueblo, dónde estaba la escuela, como la memoria, y lo intentamos acotar a ese tramo entre el 70 y el 80 y algo, como para decir, bueno, refleja la época, porque también para ellos, lo que hablábamos, ¿no? Un año más, un año menos, algunos no se acuerdan, otros se acuerdan perfecto cuándo pasó tal cosa, que eso también a veces nos hacía pirar un poco. Ahora me hizo acordar, ¿no? Porque se acuerdan el día
que vino alguien y hizo un cordero en no sé dónde, te dicen 13 de mayo del 1981, pero cuando se hundió un barco y fallecieron unas cuantas personas que eran familiares o parientes o primos o algo, ahí todos dudan. Entonces es como también esas cosas que te hace la memoria, ¿no? En nuestro cerebro, ya algo, eso también es medio un viaje. Pero hablar, en general, con los que quisimos y pudimos hablar, han hablado pero eso termina siendo bastante largo, por eso tenemos bastante trabajo de transcripción de entrevistas, porque ha estado largo. Ahora, por suerte, la inteligencia artificial nos ayuda. Pero... Mira, te das cuenta. Estos son los del Cure. No, me vuelvo loca. Gurises, la verdad, muchísimas gracias por venir a abrirlo, a contar, que hacía rato ya que queríamos saber un poco más en lo que andaban, porque lo tenemos al cape, acá en la vuelta todo el tiempo, y bueno, era como, bueno, ¿cuándo se va a poder contar que se está haciendo esto? Más allá de que está en investigación, de que todavía se sigue trabajando, transcribiendo, pero que se sepa que hay un grupo también de investigadores de la Universidad de la República que está trabajando acá en Punta del Diablo y que seguramente el próximo mes ya vamos a tener una apertura comunitaria, que cuentan con la radio, obviamente, no solo para difundir, sino para acompañar en lo que precisen. Están abiertos los micrófonos siempre, así que saben que estamos acá, y gracias por estar construyendo y acompañando a construir la memoria del lugar que nos toca vivir hoy. Muchas gracias, gurises. Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos. Sí. Ulma.